Ahora continuamos con el taller sobre arreglo espacial, efecto de diferentes estructuras sobre el rendimiento del cultivo de maíz, temática de Fernando Giachetti, Field Agronomist de Brevant Semillas. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, espero que me salga bien esto. Algunos no pueden hacer preguntas, igual voy a tardar bastante. Bueno, mi nombre es Fernando Giachetti, yo hace 15 años que trabajo en desarrollo de maíz y de girasol. Mi idea hoy es contarles una experiencia de los ensayos que hicimos dentro de las estaciones experimentales que tiene Brevant Semillas distribuidas en todo el país, que son los módulos de innovación Brevant. Y dentro de esos ensayos que estamos haciendo, la idea es mostrarles justamente los ensayos de arreglo espacial. Esos ensayos de arreglo espacial y estructura. ¿Se escucha? ¿Sí? Me lo bajaron, ¿no? Hasta que soy tranquilo, preocuparme con el... Ahí se escucha mejor. Bueno, como les decía, hicimos ensayos durante 2 años en 3 localidades, voy a spoilear un poquito para que después se entienda todo, donde probamos 3 distanciamientos entre hilera, 35, como un distanciamiento entre surco estrecho, un distanciamiento intermedio que está compuesto por parcelas sembradas a 52 y 70, que no tienen diferencia significativa entre esos 2 distanciamientos, y distanciamientos de más de 1 metro. Esos distanciamientos, a su vez, los sometimos a 3 densidades diferentes y tratamos de modular el ambiente para generar la mayor diferencia posible de ambientes en un mismo lugar, como para generar más información en un año. Se trabajaron 2 años en 3 localidades. Una vez dicho esto, lo interesante y lo que me encantaría que ustedes puedan llegar a capturar es una tendencia que vimos, que se las voy a dar un poquito más adelante, y puntualmente me gustaría que se lleven eso, ¿no? Una idea digamos que creo que en el contexto que estamos hoy en día encarando el agro y el maíz puntualmente, creo que les va a servir. Bueno, estas son las estaciones experimentales que tenemos en casi todo el país. La idea de estas estaciones experimentales es tratar de dar la mejor recomendación de nuestros híbridos, capturar la demanda tecnológica zonal, trasladarla a esos ensayitos y generar información, que la verdad que es muy objetiva porque no solamente se adapta a nuestros híbridos, sino también a otros híbridos. Obviamente siempre queremos que compren nuestros híbridos por lo que nos dan de comer. Pues la verdad es que la información que sale de estos MIB, módulos de innovación Brevant, es muy objetiva y los invito a que visiten la web de la compañía porque les puede servir a ustedes independientemente de los híbridos que compren. Esto un poquitito quise exponer que este trabajo tiene que ver también con cómo estamos observando los resultados de los ensayos o este cambio que nos exige la sociedad de tener una mirada más puesta en el impacto ambiental. Y creo que este trabajo, por un lado, habla de productividad, de mejorar la productividad o de mantener la productividad en determinados ambientes, pero también tiene en cuenta que por medio de esta técnica que yo les quiero mostrar de distanciamiento, también estamos buscando, por ejemplo, mayor captura de insumos, menor uso de herbicidas, menor pérdida, por ejemplo, de nutrientes móviles por napa, porque obviamente cuando nosotros jugamos con estructuras y arreglo espacial tenemos mejor distribución de raíces en el suelo y obviamente vamos a tener mayor captura de nitrógeno o de cualquier nutriente móvil, y eso va a tener también un impacto ambiental que creo que tenemos que empezar a darle cada vez más importancia en los efectos de nuestros ensayos, no solamente al rendimiento, a la productividad en sí, sino también a qué rol juegan dentro de lo que es impacto ambiental. Voy rápido, no hay mucha bola, porque si no, no llego. Bueno, les comentaba que habíamos hecho los ensayitos, justamente es América, donde debe 35 centímetros de distanciamiento, 70 y 1,40 de distanciamiento, las densidades, y tratamos de generar en el mismo ambiente la mayor variabilidad, en la misma estación, la mayor variabilidad posible de ambientes, ¿no? Entonces sembramos el ensayo arriba de un barbecho vivo, un trigo que se llevó hasta encañar, y ahí lo secamos y sembramos arriba.
Por otro lado, un barbecho químico tradicional, entonces se veían diferentes ambientes. Y también se jugó también como para modular también el ambiente con diferentes fertilizaciones. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo importante de esta era más que nada decirles que, por ejemplo, el tratamiento de distanciamiento bajo estaba a 35, donde estaban todas las densidades y las diferentes combinaciones que modulaban el ambiente, pero lo que más me interesaba que ustedes vieran que, por ejemplo, que el distanciamiento medio estaba compuesto, en este caso, en un 50% y 50% de siembra 70 y 52, y el de más de 1 metro, también lo mismo, entre 1,05 y 1,4 metros de distanciamiento. Y lo más importante que está hecho con Next 22.6, que es el híbrido que me da de comer. Así que se lo recomiendo para que todos lo compren. ¿Qué vimos en la primera campaña? Bueno, vimos que la densidad, el distanciamiento entre hileras, la fuente de nitrógeno, dieron diferencias significativas. De densidad, creo que lo interesante y lo que todos estamos viendo es que no tuvimos diferencias significativas con un N de 96 y todas las localidades entre las 80 y las 60.000 plantas, lo que dice que la verdad que los híbridos modernos son muy plásticos, ¿no? Y eso es, digamos, casi todos los híbridos buenos del mercado lo están haciendo. Y a su vez, lo que más nos llamó la atención y que lo que un poco nos rompió la cabeza es ver justamente que cuando teníamos el distanciamiento bajo, o sea, las parcelas sembradas a 35, tuvimos diferencias significativas al compararlas con las parcelas sembradas a 52 y 70 y las de más de 1 metro. Instantáneamente fue cuando surge hacer una campaña más, seguir trabajando con esto, aumentar el N, por lo menos creernos un poco más que lo que estábamos viendo iba bien. Y fíjense, toda esta información que les voy a mostrar tiene las parcelas modelan o marcan o se acotan a un ambiente determinado. Toda esta información se desarrolló entre ambientes de los 7.500 kilos hasta los 12.500 kilos. Por arriba de los 12.500 kilos no se puede extrapolar lo que yo hoy les voy a mostrar. O por abajo de los 7.500 kilos no se puede extrapolar porque tenemos que buscar esos ambientes y trabajar en esos ambientes. Pero bueno, acá está, fíjense, todas las parcelitas del primer año, donde más o menos el piso está en 7.500 kilos y el máximo de rendimiento está alrededor de los 12.500 kilos. Y lo que vemos acá son estas funciones, que lo que nos muestran que esto fue lo que más nos llamó la atención y lo que realmente quiero que ustedes puedan capturar de esto, es que justamente cuando trabajamos por ejemplo, la amarilla es la función de más de 1 metro, que siempre fue, esto es rendimiento y densidad, siempre estuvo por abajo de los distanciamientos del medio, que es la curva roja, y a su vez el distanciamiento bajo entre hileras para todas las densidades. Lo que nos llamó poderosamente la atención es que alrededor de las 65.000 plantas es como que se despegaba de las otras dos funciones. Es como que cuando bajamos la densidad y acercamos el distanciamiento entre hileras, teníamos un beneficio en estos ambientes, de 7.500 a 12.500 kilos. El segundo año aumentamos un N123 y seguimos viendo la misma tendencia. Y la verdad que nos llamó la atención y creo que es lo interesante para seguir investigando y lo que está bueno para comentarles. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, no en todo el país, yo soy justo del sudeste de provincia de Buenos Aires y trabajo en casi toda una zona muy significativa marginal del cultivo de maíz y ambientes intermedios, donde en los últimos años el cultivo de maíz pasó de medias de densidades de 75, 70, 80.000 plantas a 55, 60, 65.000 plantas. Y es justamente donde vemos ese salto, ¿no? de mayor performance de esta técnica y por eso está bueno compartirlo. Esto es toda esa nube de datos, lo que hicimos acá, esto es el dato de la primera campaña, ¿no? Lo que hicimos fue desagregarlo por densidad, donde todas las parcelas a 80.000 plantas, acá se ve
que el distanciamiento bajo y el distanciamiento medio, a 80.000 plantas, no se diferenciaron. En la facultad nos hablaban de acercar distanciamiento entre hilera, las plantas se censaban un poco más lejos entre ellas, aumentamos la densidad y ahí veíamos el beneficio. En estos ambientes con techo de 12.500 kilos, en alta densidad no vimos el beneficio de acercar distanciamiento entre hilera. Ahora, en estos ambientes, cuando bajamos la densidad, y es lo interesante de ver, tuvimos un aumento de 797 kilos por hectárea, con 60.000 plantas logradas. Y lo mismo, y cuando bajamos aún más la densidad, la respuesta también fue similar. Cuando analizamos las dos campañas, de vuelta tuvimos diferencias significativas en el distanciamiento de surcos y en densidades. Lo mismo pasó la densidad intermedia y la densidad alta no se diferenciaron. Ahí estamos hablando de vuelta que la densidad pasa de ser no tan importante. De vuelta vimos que el distanciamiento bajo se diferenció significativamente del resto de los distanciamientos. Fíjense que este distanciamiento bajo sería sembrar todas las parcelas a 35, versus en este caso sembrar todas las parcelas o los lotes que sembramos cada uno de nosotros con una máquina de 52 la mitad y 70 la mitad, ¿no? Y más de 1 metro la verdad que siempre pierde, no voy para el tiempo. Perdón. Y esto rápidamente es el beneficio, este 5,4%, de pasar de sembrar el DS medio, o sea, el distanciamiento medio, a un distanciamiento bajo. Esto es toda la información, lo similar a lo que les mostré de la primera campaña, donde se mantuvo el beneficio, 700 kilos aproximadamente, con esta segunda campaña. Este es más o menos lo mismo, donde estamos viendo, vamos a ver lo mismo, es lo mismo, pero en porcentaje. Entonces, también nos animamos a hacer un análisis de rectangularidad. La rectangularidad es justamente un número que lo que nos dice que cuando nos acercamos a 1, las plantas, que serían estos, en un esfuerzo de capacidad de mostrar las cosas, no sé si se entiende, pero la idea es que cuando estamos en rectangularidad 1, las plantas están equidistantes, estas 4 manchitas verdes están equidistantes entre sí. Cuando nos vamos a un valor mayor de 1 de ese indicador de rectangularidad, las plantas están más cercas en el surco y se molestan un poquitito más. Está bueno ver este gráfico, me lo hizo Madoni, donde justamente se ve en las X, se ve el distanciamiento entre hilera, donde está 1,05, está 70, está 52 y está 35, y el valor de rectangularidad, siendo 1, ¿no? El valor perfecto, la cuadracidad perfecta. Fíjense que a la densidad de 80.000 plantas, que sería esta curvita verde, el 1 está en 35. Un poco la idea es entender cómo es esa rectangularidad o cuadracidad que nos enseñaron en la facultad en algún momento, y que hay hay poca información general en el país de esto, por eso está bueno también mirarlo. A grandes rasgos, cuando hablamos de cuadracidad en este concepto, en esto que les quiero mostrar, es que cuando trabajamos a rectangularidad, digamos a distanciamiento bajo entre hilera, para las 3 densidades, o sea, tenemos una máquina de 35, que sembramos diferentes ambientes con diferentes densidades, la rectangularidad promedio es más cercana a 1. Quiere decir que todas esas plantas en esos diferentes ambientes, esas diferentes densidades, se censan más lejos entre ellas, expresan tasas de crecimiento más altas y capaz también tasas de compensación o lo que sea más altas, con lo cual estarían más cómodas acá, ¿no? Menos cómodas a 70 o 52, ahí ya aumenta bastante el nivel de la rectangularidad, y ni hablar cuando lo vamos a más de 1 metro, que se va a 7,8. Y fíjense que el rendimiento también acompaña de esa cuestión, o sea, cuanto menor rectangularidad, mayor rendimiento. Y otra forma de ver más o menos lo mismo,
Acá tenemos densidad, acá tenemos rectangularidad. Los puntitos verdes son cuando se usa la máquina de baja distanciamiento entre hilera, 35, y vemos que a diferentes densidades la rectangularidad se mantiene se mantiene baja versus utilizar otro tipo de máquina. En este caso lo que vemos es cómo la rectangularidad varía con el rendimiento, pero en función de la densidad, donde lo que vemos es que las parcelas sembradas a D1 o a 44.000 plantas no expresaron valores altos de cuadracidad, y a medida que fuimos aumentando la densidad, obviamente fueron aumentando los valores de rectangularidad. O sea, también si trabajamos a mayores densidades nos va a ser más difícil trabajar con rectangularidades un poco más equidistantes o que generen más efecto de equidistancia. Y después, bueno, está la negra, que es la que unifica solamente rectangularidad con rindez y tiene aproximadamente unos 2.000 y pico de kilos de entre punta y punta. Esto es más o menos lo mismo, lo que mostramos acá es lo mismo que le mostré en un principio, donde lo que hacemos es para el DC medio, ¿no? Para 70 y 52, vemos cómo a baja densidad la rectangularidad es 1,82, el rendimiento es 9.180 kilos, pero bueno, lo que vemos claramente es que, de vuelta, cuando trabajamos a DC bajos, las rectangulares promedio son más bajas, los rendimientos se mantienen más arriba, y cuando nos vamos a más de 1 metro, la verdad que todo se descuajeringa bastante. Y los valores de mayor eficiencia siempre están asociados a los distanciamientos entre surcos más bajos. Conclusiones para este trabajo. Primero, lo importante es saber que estamos trabajando entre 7.000 y 12.500 kilos. Que es muy probable que si estuviéramos mostrando este concepto de rectangularidad modulado por la densidad y el distanciamiento entre hilera, si estuviéramos trabajando en los 12.500 kilos para arriba, seguramente el arreglo de bajo distanciamiento entre surco a 35 va a tener se va a expresar mucho más y va a dar beneficio en alta densidad, que nosotros no lo habíamos visto en estos ambientes. Así que bueno, las conclusiones directas del trabajo: disminuir el distanciamiento entre surco no disminuyó el rendimiento en los ambientes estudiados. Bajar densidades en combinación con bajar el distanciamiento entre surco no disminuye el rendimiento y puede aumentarlo. Trabajando con sembradores a 35 se disminuye la rectangularidad promedio, aumentando la equidistancia entre plantas con todo el beneficio que eso conlleva. En cuanto a las conclusiones operativas, en cuanto por ejemplo al uso de maquinaria, trabajar con una sembradora a 35 en maíz permite sembrar soja y maíz con la misma sembradora. Trabajar a menor distanciamiento entre surco mejora la plantabilidad al aumentar la distancia entre plantas en el surco, mejorando la eficiencia de las sembradoras. Esto es muy importante. Conclusiones adicionales. La menor distribución de plantas y sus raíces puede aumentar la captación de nutrientes móviles, disminuyendo su pérdida por napas, lo que estamos hablando hoy del tema de impacto ambiental. Empezar a pensar cómo podemos capturar mejor los insumos es clave. La mejor distribución entre plantas aumenta la competencia contra malezas, disminuyendo el uso de herbicidas. Y esta última, que me animé a ponerla, es disminuir la competencia intraespecífica, permite tasas de crecimiento cercanas a la óptima por planta, que aumenta la posibilidad de capturar efectos de insumos, estabilizando inversiones en tecnología. En pocas palabras, si nosotros bajamos la competencia entre plantas, le damos mayor cantidad, pónganlo de esta manera, mayor maceta por individuo, sin duda todo el paquete tecnológico que nosotros estemos invirtiendo en nuestros cultivos seguramente se va a capturar más fácil por año, y como los híbridos tienen una gran capacidad compensatoria, sin duda vamos a encontrar seguramente algún equilibrio en todo eso que nos sea más seguro comenzar a aumentar nuestros paquetes tecnológicos en los cultivos. Así que bueno, no sé si se habrá entendido algo porque no es un tema fácil, pero espero haber sido claro. Creo que
en todos estos ambientes en los últimos 10, 15 años, donde se ha bajado la densidad a 10, 15.000 plantas, no sería una locura empezar a pensar que acercar el distanciamiento entre hileras no fuera una técnica que los vaya a ayudar, y al mismo tiempo creo que tiene muchos beneficios para seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir trabajando muchísimo con todo lo que es el tema de arreglo espacial y de tasa de crecimiento por individuo, pensando en las tecnologías que podemos llegar a seguir combinando ahí y pensando en la estabilidad de la respuesta para que cada uno de ustedes que producen en un contexto económico tan complicado y les es tan difícil tomar decisiones tecnológicas, sientan que existen manejos o técnicas que les facilitan la toma de decisión para lograr una inversión. Así que bueno, ya me echaste, ¿no? ¿Queda tiempo? Bueno, ¿alguno que hace una pregunta? Sí. El señor pregunta, ¿está hecho con un solo genotipo? Sí, con el Next 22.6, uno de los mejores hijos del mundo y sus alrededores, que es el que me paga el sueldo. Bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de la pregunta que usted me hace? En la baja densidad, en las 44.000 plantas logradas, es un híbrido que puede llegar a haber algún germoplasma puntual que tenga alguna expresión de compensación un poco mayor, pero no va a ser algo significativo. O sea, se puede extrapolar al resto del portafolio de productos de las diferentes marcas, por ahí capaz que hay algún tipo puntual que pueda llegar a ser algo más raro que bueno que me pague el sueldo de otro. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? Se cosecha al sesgo, con las máquinas Maicero y Mainero tienen máquinas nuevas, entran a 38 grados al sesgo y no tienen ningún tipo de problema. Después, para entrar en postemergencia hay que cortar los surcos. Piensen que el gap que se forma por la huella después se cubre por los híbridos que quedan alrededor. Pregunto eso porque todo el mundo acá que hago estos comentarios me dice, ¿y después cómo entramos después? Entonces, claro, sí, no, y que no esté borracho el que maneja, cosa que después hagan siempre la misma, ¿cómo se llama? La misma huella, ¿no? Eso sería muy importante. ¿Tan claro fui?